buenos días a todas las mujeres de Palabra de Vida que nos están viendo el día de hoy. Pues vamos a iniciar esta transmisión con un tema muy especial que tenemos el día de hoy para ustedes, para compartir en este día. Y el tema lo titulamos Más allá de las circunstancias. Y vamos a leer el libro de Daniel el día de hoy para poder abordar ese tema que nos enseña la confianza puesta en Dios más allá de las circunstancias, más allá de lo que estemos pasando. Pero bueno, antes de dar inicio de lleno a este tema, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas y que ahí en donde estás tú, Él te toque, Él te hable, Él te pueda ministrar tu corazón. Amado Dios, en esta preciosa mañana, Señor, venimos una vez más delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por tus maravillas, por tus bondades, por tus bendiciones, porque tú eres bueno, Señor, cada día, y tú nos hablas y nos enseñas, Señor, tu hermosa palabra. Gracias a Dios te damos por este tema, Señor, que el día de hoy nos enseñas a poder confiar en ti más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones, más allá de los problemas que pudiéramos estar enfrentando. Enséñanos, Señor, a estar firmes y a confiar en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues este tema es un tema muy especial porque a veces como seres humanos pasamos por situaciones difíciles y es muy difícil cuando uno está pasando por situaciones difíciles, situaciones de tragedia, situaciones que parece que no tienen salida, es muy difícil confiar. Y es una realidad esto en la vida del ser humano, en la vida del hombre, porque llegan a veces pensamientos a nuestra vida, pensamientos que pudieran a lo mejor llevarnos a dejar de confiar o de creer, o la misma circunstancia pudiera parecer contraria. A veces podemos pensar que cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos bien, cuando estamos sirviendo a Dios, buscando a Dios, nuestra vida va a ser fácil. Y ese es un pensamiento realmente erróneo, porque cuando nosotros estamos cerca de Dios, las circunstancias no siempre van a ser fáciles, pero tenemos la gran diferencia de que Jesús está con nosotros y que tenemos que tener la seguridad que vamos a salir de esa situación más allá de lo difícil que pudiera parecer esa situación. Cuando Dios está con nosotros, dice su palabra que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. A veces vemos como muchas puertas se cierran en nuestra vida, vemos que sucede todo lo contrario a lo que nosotros esperamos, y a veces he escuchado comentarios pero es que cuando más busco a Dios, más problemas vienen, aparecen obstáculos en nuestro camino, se forman tormentas que amenazan con apartarnos de nuestro rumbo, de nuestros propósitos, pero nosotros tenemos que confiar en Dios más allá de las circunstancias, y es por eso que nosotros debemos recordar que hay un enemigo que siempre quiere desviarnos de ese rumbo, pero Dios está con nosotros. Hemos visto a través de las Escrituras cómo Dios demuestra su misericordia, demuestra que está con su pueblo, con el pueblo de Israel, con toda aquella persona que en su Escritura habla. Dios da la victoria. Y también lo hace el Señor con nosotros. Cuando Pablo estaba sirviendo a Dios después de haberlo conocido, pasó por muchos tiempos difíciles y hubo un momento en el que a él lo tomaron, lo arrestaron, y dice que cuando iba en la barca se estaba hundiendo y todas las personas ahí estaban temerosas de lo que fuera a pasar, temerosas porque sabían que
era difícil sobrevivir a esa tormenta, pero en ese momento Pablo estuvo confiando porque él conocía los propósitos de Dios. Con frecuencia nosotros, cuando llega un momento duro, cuando nos golpea una situación o a lo mejor una tragedia en nuestra vida, algo que parece injusto, que parece que no iba a pasar, pero es que Señor, yo confiaba en ti, ¿por qué pasó esto? Yo no esperaba esto. A menudo cuando estamos pasando una situación así, queremos una salida pronta, una salida rápida, una salida emergente, una salida que nos saque de la situación ya en ese momento. Y nos cuesta mucho trabajo vivir en tiempos de prueba, pasar esos tiempos de prueba. Y nosotros a veces nos desesperamos, pero Dios quiere que aprendamos en medio de esas dificultades y en especial que nosotros podamos confiar en su amor y en su misericordia, en que Él está con nosotros sin importar las circunstancias, más allá de las circunstancias. Dios está luchando por ti, Dios está peleando por ti, está peleando tus batallas. Y bueno, me gustaría que leyéramos en el libro de Daniel, allí en tu casa, si tú tienes tu Biblia, puedes ir a las Escrituras, en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Me encanta mucho este capítulo, esta situación que se vive aquí en los tiempos de Daniel, porque realmente es algo difícil, es algo que tal vez hoy en día pocas personas pudieran vivir estas circunstancias y decir como estos hombres, el Dios, mi Dios, en quien servimos puede librarnos. Y es una historia muy conocida, tal vez en el mundo cristiano, pero me impacta mucho porque a veces, aún teniendo mucho tiempo en el cristianismo, yo me pongo a pensar, si yo estuviera en esa circunstancia, sería muy difícil hacer lo que estos jóvenes hicieron. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 13. Y es la historia cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron rescatados del horno de fuego en un tiempo en el que el rey Nabucodonosor hizo una estatua para que todo el pueblo le adorara, para que todo el pueblo se postrara delante de esa estatua. Y aquí, bueno, en esta palabra vamos a leer en el versículo 13, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y aquí el rey Nabucodonosor no conocía el poder del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No conocía el poder de Dios. Y Sadrach, Mesach y Abednego lo conocían. Tenían más temor a Dios que temor a este rey de estos tiempos. Tenían más temor a Dios porque sabía y conocían el poder de Dios. Nosotros hemos conocido el poder de Dios. Sabemos que nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios que es dueño de todas las cosas, que nos creó y que todo lo que nosotros tenemos, aún nuestra vida, le pertenece a Él. Y sin embargo, estos hombres, a pesar de las circunstancias, más allá de estas circunstancias que estaban pasando, ellos se negaron a adorar esta estatua, se negaron a postrarse ante esta amenaza que le estaban haciendo, que iban a ser arrojados al lago de fuego ardiendo.
Y en el versículo 16 leemos: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando nosotros estamos pasando por todo tipo de prueba, por todo tipo de situación, es muy difícil confesar algo, es muy difícil confesar porque a veces creemos que nuestras propias palabras pueden ser erróneas o no queremos quedar en vergüenza, pero cuando nosotros confesamos, cuando nosotros reconocemos y exaltamos a Dios en tiempos de prueba, Dios nos da la victoria. Dios se complace de que sea exaltado y de la confianza y de la fe depositado en Él. A veces es muy difícil poder hacerlo, poder decir: voy a salir victorioso de esta prueba. Ellos conocían el poder de Dios, mas sin embargo, sin importar si Dios los libraría o no, porque a veces no conocemos o no sabemos la voluntad de Dios. Conocemos el poder de Dios, pero no conocemos a veces esa voluntad que va a pasar al final de esta situación, y nos cuesta trabajo confesar, nos cuesta trabajo declarar la victoria en tiempos de prueba, porque estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo que no hay economía, estamos viendo enfermedad, estamos viendo muchas situaciones que es difícil creer a veces cuando la situación se pone más compleja. Y es mucho más difícil confesarlo a aquellas personas. Pero sin embargo Dios se glorifica en medio de las dificultades. Y dice en el versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces ellos, estando conscientes, porque dice aquí: y si no nos librara. Y aquí no es que Dios no tenga la autoridad y el poder para librarlos, sino que cuando nosotros estamos en pruebas o en dificultades, nos cuesta trabajo decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, no importa cuál sea tu voluntad, que sea lo mejor. Y a veces nosotros queremos que sea nuestra voluntad. Y estas palabras de "y si no", no estamos dispuestos a decirlas, no estamos dispuestos a sufrir en medio de la prueba, a aceptar la voluntad de Dios. Estos hombres, sabiendo que pudiera Dios o quisiera Dios salvarlos o no, aún así decidieron no negar a Dios ni inclinarse a una estatua. Y en el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó a aspecto de rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nosotros podemos
ver en esta última palabra que Dios no nos deja en medio de los problemas. Más allá de las circunstancias, sigamos confiando en Dios. Si estás buscando obedecer al Señor, espera oposición, espera obstáculos, espera problemas, espera dificultades, pero espera también que Dios te acompañe en esas dificultades. Espera que Dios esté contigo. No enfrentes los problemas solo. No enfrentes las dificultades solo y alábale en medio de la prueba. Más allá de las circunstancias, de los problemas, sigue confiando en Dios, pero sobre todo reconoce su voluntad de Dios. Pide en medio de la prueba y no intentes salir de ella antes de que Dios lo permita. Oremos a Dios, que sea Él quien nos ayude a seguir confiando, que sea Dios quien aumente nuestra fe, que sea Dios quien esté obrando en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, que sea el Señor con nosotros. Y bueno, le pedimos a Dios que si tú estás pasando ante pruebas, ante dificultades, sea el Señor quien te esté ayudando. Él está de tu lado, Él está contigo. Dios te bendiga, amada mujer. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y que puedas bendecir también a la vida de otras personas más. Dios bendiga a las personas que nos están viendo en este momento y a los que están también comentando aquí a través del chat. Bendecido día, Cintia, también para ti. Dios les bendiga a todas.